El estalinismo fue un modelo que promovió la centralización de la economía, el Estado unipartidista y la intervención total del Estado. Si bien es un mandato que muchos conocen, volveremos a los inicios de este para comprender su comienzo. La Revolución Rusa, uno de los acontecimientos más grandes de la edad contemporánea que sucedió en el año 1917, llevó al derrumbe de la dinastía de los zares, lo que significó la abolición del sistema absolutista y despótico. Este trajo consigo un gobierno comunista dirigido por Vladimir Stalin. En este contexto, Rusia estaba en guerra con Alemania, y con las constantes derrotas que sufrían los ejércitos rusos y las numerosas bajas, llevaron al descrédito a los Romanov, última dinastía zarista. Lenin y los suyos propusieron un tránsito acelerado hacia el socialismo, para lo cual adoptaron una serie de medidas que privilegiaban el poder de los soviets como ejes de la nueva organización económica, postulando el aumento de la productividad industrial como condición indispensable para superar el atraso económico. Sin embargo, frente a la caída de los niveles de producción, Lenin propuso un cambio de rumbo que se conoce con el nombre de Nueva Política Económica, el cual consistía en estimular la producción agraria a través de la libre comercialización de los productos agropecuarios, de la tierra y de la mano de obra, lo que conlleva al retorno del funcionamiento de las relaciones de mercado propias del capitalismo. La industria, a su vez, podría incrementar su capacidad de producción vendiendo maquinarias, herramientas y artículos de consumo a los campesinos. Sin embargo, el debate respecto de la continuidad o no de las nuevas políticas económicas se dio en una coyuntura política caracterizada por una dura disputa por el poder, desencadenada a partir de la muerte de Lenin en enero de 1924. Los grupos que se enfrentaron fueron liderados por Stalin y Trotsky, los cuales manifestaban su desacuerdo en varias cuestiones. Sin embargo, Stalin se impone contra todo pronóstico y reemplaza a Lenin. Él mismo impulsa un gobierno totalitario que duró hasta el año 1991 y elevó a la Unión Soviética a la categoría de gran potencia económica, política, científica y militar del mundo. El stalinismo se caracteriza por el uso extremo de la coerción con el objetivo de impulsar las transformaciones económicas y sociales, la abolición de la propiedad privada y del comercio libre, la colectivización de la agricultura, la industrialización acelerada controlada por el Estado, la liquidación de las clases exportadoras, el uso en gran escala del terror en contra de los enemigos y el culto a la personalidad. Existen diferentes autores que presentan a un líder práctico, bien informado, a menudo educado e incluso benevolente. En otras palabras, Stalin era un estadista sensato. Otros lo retratan como un estratega frío y manipulador. Dado a que el stalinismo es un tema muy amplio, hay diversos autores que dieron su punto de vista acerca de él. Entre estos podemos encontrar a Boffa, Nove y Ward. Es por esto que surge una atención más detallada a dos problemáticas principales en este periodo. Las mismas son la continuidad o no del estalinismo respecto a los principios bolcheviques y la discusión alrededor de su caracterización como totalitarismo. Como se ha mencionado anteriormente, Lenin fue uno de los líderes y el inspirador dentro del partido bolchevique, siendo de suma importancia y postulando grandes estrategias durante la Revolución de Octubre, la cual estableció la Unión Soviética. Además de esto, Lenin fue muy importante en la creación de la Internacional Comunista, la cual buscaba expandir la doctrina leninista alrededor del mundo. La muerte de Lenin y la asunción de Stalin al poder generó diferentes visiones entre la población rusa, ya que se generan diferentes posturas acerca de si su régimen tuvo continuidad respecto de los principios bolcheviques o no, y si Stalin seguía las ideas propuestas por Lenin o no. ¿Fue el régimen instalado por Stalin a fines de los años 20 la consecuencia del rumbo señalado por la Revolución de Octubre? ¿O por el contrario, implicó una desviación en los principios que guiaron al triunfo de los bolcheviques? Hacia fines de los años 30, Stalin se encontraba ya consolidado en el poder, y tanto las consecuencias de la colectivización, es decir, una política la cual buscaba la consolidación de la tierra en dominio popular y la mano de obra en granjas de explotación colectiva o estatal, como también los problemas que conllevaba la industrialización, ambos ayudaron a una nueva dinámica represiva. Durante el terror, el cual transcurrió entre los años 1936 y 1938, se eliminaron a una gran cantidad proveniente de la vieja guardia bolchevique, con el fin de asegurar una posición indiscutida y el poder absoluto en Stalin. Uno de los elementos que utilizó Stalin para reforzar en la población su posición dominante y aclarar quién está al mando y también corregir políticas implementadas por él, consistía en elaborar una visión de la historia de la revolución, enfatizando así una continuidad entre el pensamiento y obra de Lenin y el régimen stalinista. Por una parte, la obra acerca de la historia del Partido Comunista de la Unión Soviética
la cual fue escrita por un conjunto de historiadores designados por el Comité Central del partido, el principal objetivo de la misma yace en jerarquizar la figura de Stalin y a su vez colocarlo junto a Lenin en todos los acontecimientos importantes durante la revolución que transcurrieron hasta la muerte del mismo en 1924. Además de esto, la noción de continuidad surgía naturalmente, ya que por cada medida o política impuesta por Stalin había una o varias citas de Lenin avalando dichas acciones, del cual se puede concluir en la continuidad que hubo entre las políticas stalinistas y leninistas. Además de esto, el general del ejército soviético, historiador y director del Instituto de Historia Militar hasta 1991, Dmitry Volkogonov, publicó una biografía acerca de Stalin en 1988. El hecho de estar involucrado en el ejército y tener una posición importante dentro del cuerpo le garantiza acceso a archivos los cuales le ayudaron a la publicación del mismo, en el cual hace hincapié en que el régimen llevado a cabo por el mismo se mostraba como un camino imposible de concretar las ideas de la doctrina marxista, distorsionando así los principios revolucionarios. No obstante, 6 años más tarde, en 1994, él realizó una biografía acerca de Lenin, la cual está marcada por el hecho de que tomó distancia con respecto a su régimen. En el mismo se hacen fuertes ataques al protagonista de la revolución y enfatizando en la continuidad entre el régimen estalinista y leninista. En esta obra se comparan ambos regímenes y se concluye que, aunque en el estalinismo existió la colectivización, terror y persecución de personas que no están de acuerdo de su ideología, dentro del leninismo hubiese ocurrido igual. Con Lenin al mando, hasta la forma más moderada de comunismo hubiese sido en esencia bolchevique, y en el cual tanto el terror como la colectivización hubiesen jugado un rol importante, así como también la persecución de personas con diferentes ideologías. Por un lado, Merle Feinsod, profesor de la Universidad de Harvard, fue uno de los primeros sovietólogos de la posguerra, y su obra principal, How Russia is Ruled, constituyó un análisis detallado del régimen soviético realizado desde la perspectiva de la Guerra Fría. La posición del autor deja en claro que el régimen soviético presentó una serie de cambios de 1917 y sus décadas posteriores debido a la Revolución de Octubre, la cual conllevó a una sangrienta guerra civil dentro del país, además de una serie de conmociones internas como la construcción de una potencia industrial. Aunque él opina que hay varias cuestiones que unen al estalinismo con el leninismo, él se centra principalmente en que el partido es fundamental en la continuidad de ambos regímenes. La postura de Lenin, la cual se centró en fortalecer la disciplina del partido y consolidar el centralismo, y aunque él simplemente echaba a los que tenían una ideología distinta, esto sirvió de ayuda para que Stalin persiguiera y ejecutara a toda la oposición. Por otro lado, Adam B. Ulam, un académico que estuvo vinculado con la Universidad de Harvard, publicó una gran variedad de libros y obras relacionadas a la Unión Soviética. En 1973, publicó una biografía acerca de Stalin, en la cual se pregunta cuál fue el secreto del poder del mismo. En la misma se concluye que, aunque el carácter y personalidad de Stalin fue decisiva para la conformación del régimen creado, también fue la historia del movimiento de las personas la cual ayudó a la conformación del mismo. Además de esto, el autor también hace hincapié en que existen distintos argumentos los cuales aseguran la continuidad entre el régimen leninista y el estalinista. En el prefacio de su obra sobre los bolcheviques, afirma que los elementos más importantes dentro del régimen estalinista, como el culto a la personalidad y las purgas, las mismas tienen una explicación y origen en la forma que Lenin ejerció durante el movimiento bolchevique. Aparte de ello, el sistema político instaurado por Stalin era totalitario, donde los poderes legislativo, ejecutivo y judicial estaban centralizados en un gobierno que contaba con el poder supremo, prevaleciendo de esta forma la doctrina comunista defendida por Lenin. Asimismo, ambos tenían cero tolerancia al modelo capitalista, consideraban que no existía modo alguno de convivir de manera justa socialmente con este pensamiento, defendiendo así un igualitarismo entre todas las clases sociales. Si bien se creía que probablemente Lenin y sus camaradas se rebelarían contra algunas prácticas del estalinismo, estos ya habían proclamado el valor supremo de la revolución y admitieron la subordinación de la libertad intelectual y de la cultura al interés supremo de la colectividad. Por otra parte, luego de que Stalin haya derrotado a sus adversarios en 1920, muchas personas de izquierda comenzaron a cuestionarse rumbos distintos, los que la revolución podría haber tomado y que el stalinismo no tuvo relación ni continuidad alguna con el leninismo. La ruptura en la historiografía soviética está estrechamente asociada a las obras y acciones de Trotsky. Este se enfrentó con Stalin en varias ocasiones, siendo la disputa por quién era el nuevo líder de la Unión Soviética posterior a la muerte de Lenin la más importante. Pero no fue hasta su expulsión del territorio soviético donde tanto su actividad política como de propaganda fue pura y exclusivamente dirigida hacia esta lucha. Aunque en un principio no acusaba de Stalin de una ruptura al leninismo, sino que sostenía que él era un líder con corriente centrista y con desviaciones burocráticas. Fue en 1935, con el establecimiento de la dictadura nazi, con Hitler al poder, el que generó una modificación en sus posturas, comenzando a caracterizar su régimen como bonapartista o período termidoriano.
Se originó un grupo conocido como la oposición de izquierda, el cual era conformado por personas como Trotsky, las cuales se encontraban en contra de Stalin. Por otra parte, el régimen stalinista también fue considerado por parte de Trotsky como uno bonapartista, ya que el mismo estaba sentado sobre las bases del Estado obrero desgarrado por las diferencias entre la burocracia soviética armada y las personas trabajadoras desarmadas. Asimismo, la obra de Roy Medvedev tenía como objetivo finalizar los métodos de terror que Stalin implementó durante su mandato, y la forma en la que se oprimían y perseguían a aquellas personas que estaban en desacuerdo con alguna postura o idea planteada por él mismo. Él estableció que el stalinismo no puede ser considerado como marxismo, leninismo o incluso comunismo, debido a las posturas que él mismo presenta. Aunque el centralismo del bolchevismo era elemental y de suma importancia para el proceso revolucionario, el mismo debía ser utilizado de manera moderada y emplear garantías efectivas con el fin de evitar el abuso del poder, aunque finalmente no hubo el control suficiente para controlar estos excesos del mismo. No solo eso, sino que también la asunción de Stalin al poder significó un atraso en el pueblo ruso. En conclusión, Medvedev, al igual que Trotsky, cree que el mandato de Stalin produjo deformaciones en los pensamientos leninistas y no tuvo continuidad alguna con el mismo. Moshe Lewin es un historiador polaco, el cual huyó en la Unión Soviética posterior a la invasión alemana. En la primera de sus obras publicadas hace hincapié acerca de los últimos años de vida de Lenin y acerca de cómo aquel líder de la revolución bolchevique percibía las desviaciones que estaban ocurriendo, proponiendo alternativas en contra de la burocracia. Por otra parte, también se enfocó en la amenaza que Stalin presentaba, proponiendo la destitución del mismo. Además de esto, Lewin afirma que Lenin estaba orientado a la implementación de políticas gradualistas, excluyendo toda estrategia que apunte hacia una segunda revolución. En obras posteriores, Lewin también planteó que el stalinismo no solo cambió las estrategias, sino que también orientó el sistema hacia distintos objetivos. No solo esto, sino que también el stalinismo logró controlar las grandes transformaciones sociales como consecuencia del proceso de industrialización a través del poder mediante medios que tenían a disposición el Estado. Un ejemplo de políticas que se implementaron en el régimen stalinista y no en el leninista es la sustitución de las nuevas políticas económicas de Lenin por el plan quinquenal de Stalin. Stalin también puso fin a las nuevas políticas económicas propuestas por Lenin e incorporó el conocido como plan quinquenal, con el fin de ayudar a la Unión Soviética a modernizarse. El primer plan quinquenal estaba centrado en las grandes industrias y aunque las mismas no pudieron cumplir con los objetivos esperados, los resultados fueron alentadores. La Unión Soviética siempre fue rica en recursos naturales, pero muchos de los lugares en los cuales abundaban de las mismas estaban localizados en zonas remotas y muy poco habitadas. Como consecuencia de esto, muchas ciudades fueron construidas y muchos trabajadores fueron relocalizados a las mismas, trayendo un aumento importante en la producción industrial. Durante el segundo plan quinquenal, se buscó explotar los recursos minerales y se identificó la minería. Además de esto, tanto los medios de transporte como los de comunicación fueron mejorados con la construcción de nuevas vías de trenes y canales. En 1938 comenzó un tercer plan quinquenal, en el cual Stalin se enfocó en la industrialización, con el fin de mejorar la agricultura del país. Aunque la producción de tanto tractores como de maquinaria agrícola aumentó drásticamente e impulsó a muchas empresas a cambiar a una producción de bienes de consumo. Este plan fue interrumpido con el comienzo de la Segunda Guerra Mundial en 1939. Otra de las discusiones más importantes que surgió cuando estuvo el régimen de Stalin fue si este era totalitarista o no. Se llama totalitarismo a las ideologías, movimientos y regímenes políticos en el que el Estado ejerce en una sociedad un poder total sin divisiones, donde la libertad es nula o muy limitada. Empezando con Enzo Traverso, que observa que el stalinismo tiene una operación de falsificación de los valores que el mismo régimen proclama. Él decía: un Estado que se decía democrático, pero que parecía más bien aquello que el pensamiento político clásico había definido como despotismo, que se quería ateo, pero practicaba el culto solemne de sus jefes, modificándoles como íconos sacros, que proclamaba una lucha implacable contra el oscurantismo religioso, pero exhumaba rituales de persuasión, condena y castigo del todo dignos de la Inquisición, que promulgaba la constitución más libre del mundo. Si bien Traverso no era el único, también estaba Arndt, que argumentaba que el régimen totalitarista no solo buscaba transformar el comportamiento político de los hombres y mujeres de la sociedad, sino que también de sus principios, ideas e iniciativas. Sus palabras fueron: el propósito de la educación totalitarista nunca ha sido infundir convicciones, sino destruir la capacidad para formar alguna. Anselmo Santos decía que es sabido que Stalin alcanza el poder absoluto eliminando a sus iguales,
Y lo extraordinario es que, sin recurrir a la violencia física, consigue destruirlos políticamente años antes de acabar con ellos. ¿Y esto cómo lo logra? Lo logra porque prodiga por etapas las excelsas virtudes que lo adornan, y estas son tales como la paciencia, el talento, la astucia y la prudencia. Y además resulta que está cargado de razón, es decir, pretende sacar al país del atraso medieval y transformarlo a marchas forzadas a una gran potencia capaz de repeler cualquier agresión. Es decir, este mismo decía que Stalin utilizaba sus características personales para lograr triunfar y llegar al poder sin la necesidad de tomarlo como parte de un régimen totalitario. Sin embargo, por otro lado, podemos decir que con lo expuesto anteriormente, el régimen de Stalin era efectivamente totalitario, ya que reunía ciertas características que necesitaba para hacerlo, además de que los autores que afirmaban esta postura eran mayoría. También se puede decir que las características que construyen al stalinismo formaban parte de la teoría del totalitarismo planteada por Hannah Arendt. De todos modos, en base a elementos aportados, el régimen de Stalin establece una manifiesta y explícita pretensión del Estado, en este caso, de absorber a la sociedad civil en el marco de un partido único que reclama la representación de un pueblo supuestamente o en aras de ser homogéneo. Innegablemente se puede decir que este régimen es totalitario.